Espero que todos estén bien de aquel lado. Hoy voy a hablar rápidamente de una palabrita que he tenido por allí al pendiente y es la palabrita en cuestión. Esta palabra, una palabrota suena así como habla soez. Una palabrita suena como a una palabra de poca monta. Estos diminutivos que parecen cariñosos en algunas culturas, si es verdad que en otras parecen que estuviera rebajando o de alguna manera, sí, es como menosvalorar, es como infravalorar cuando se usan diminutivos. Casi siempre, aunque entendemos que en ocasiones y dependiendo de la prosodia uno puede percatarse de eso, del tono, del cómo se diga, que es súper importante. Y puede percatarse, les decía, que es cariñoso o está haciendo esto con la mejor intención posible. Pero bueno, la palabra en cuestión es altruismo, ya les dije. Vamos a ver qué significa altruismo o tender al significado de, que es lo que yo hago aquí. Mire, rápidamente, no es porque sea instantáneo, de que yo voy a hablar aquí rapidito y voy a soltar 3 cosas y me voy, porque unos dicen, bueno, pero que rápidamente, si a veces en estos videos también duran 50 minutos, 1 hora. Lo que pasa es que rápidamente, y esta es la intención, es el formato que aquí se propone, es la propuesta que se hace, tiene que ver con ímpetu, con celeridad, con presteza. Eso es lo que para mí significa rápidamente, o es la connotación que yo le doy desde esta tribuna. Estaba buscando aquí una información y me encontré con esto que me parece súper interesante compartir con ustedes. Mire que el teléfono de más alta gama que se ha fabricado, debe haber otro mejor, pero al menos la información que yo encontré, procesa 64 bits. O sea que es un procesador, se supone rápido para manejar grandes cantidades de información. Y tiene que ver con la memoria, ¿no? Lo que puedes almacenar y cómo puede lidiar con todos estos datos del teléfono. Y puede que esta sea una versión que haga que el teléfono pueda dinamizar mucha información sin mayores problemas. Pero resulta que el cerebro, nuestro cerebro, es un análisis que se ha hecho, un estudio, ¿no? Probablemente no tan exactamente así como funciona la cosa. El cerebro es intrincado y difícil y se está todavía estudiando, y mucho es lo que está por estudiarse del cerebro. Pero según unos científicos de la Caltech, ellos han cuantificado la velocidad a la que el pensamiento humano procesa, o sea, el proceso del pensamiento humano, y dice que según este estudio son 10 bits por segundo. Ustedes saben lo que es eso, 10 bits por segundo. Si ya entendíamos que un cerebro, el mejor dotado, que si le quieres poner esta analogía de que el cerebro del celular, de un teléfono de alta gama, el mejor dotado, tiene 64 bits y es un procesador de alta gama, o sea, estamos hablando de algo completamente innovador y de vanguardia. Imagínense lo que es procesar 10, esta cantidad de nuestro cerebro, 10 bits por segundo, es completamente monumental. Imagínense. Entonces, ¿cuánto sería por hora? La cantidad de información y de cómo en este proceso de esta información, que son los pensamientos, va a marchar o con qué velocidad trabaja el cerebro humano al procesar esta información. 10 bits por segundo. Dicho esto, que es una información que me parece interesante compartirla, pero la causa o el por qué estoy aquí es porque, valga la redundancia, porque voy a hablar de altruismo. Altruismo es una frase, digamos, en su momento neologismo. Los neologismos son palabras nuevas
que se van agregando y que precisamente por eso algunas quedan en el tiempo. Esta que dos viene del antiguo francés, que es altui, que significa de los otros. Y en italiano se diría algo así como altro. Entonces se puede entender, según estas, que son precisamente los orígenes de la etimología de esta palabra, si le queremos decir así, pensando en que son neologismos que surgieron como palabras hechas a propósito, y todas tienen un propósito, solamente que algunas calan en el tiempo, otras quedan en desuso. Este está muy en uso desde que, según la tradición, fue el filósofo, sociólogo, quien la trajo en su momento, en el siglo, aquí estoy haciendo un check-in rapidito para no errar en el intento, pero bueno, yo sí sé enseguida, sí, en el siglo XVIII, ¿sí? Augusto Comte, exactamente en el año 1851, la palabra altruisme, esto es francés, y él fue quien acuñó esta palabra como neologismo, como les decía, y la adoptó. Luego en español se adoptó como altruismo. Muchos consideran que esto se debe, y esta palabra surgió cuando Augusto Comte estaba montando su sistema ético, algo extremo según algunos. Pues según los únicos actos moralmente correctos son aquellos que intentan promover la felicidad de otros. Así que altruismo no, va de un acto de conducta voluntaria sin ningún ego de por medio. De hecho, es lo contrario al egocentrismo. Sería el antónimo o la antítesis, o como les decía hace poco, estaba hablando de los antagonistas. Este sería una palabra que muy bien pudiera expresarse en estos términos como un antagonista. Es el egoísmo, ¿sí? El egoísmo es lo contrario al altruismo. Y es evidente que esto de altruismo, de obrar con altruismo, tiene unas consideraciones éticas, como algunos pueden llamar algo extrema, porque resulta que es procurar el bien a las personas de manera desinteresada, aun a costa de uno, incluso en contra de tus propios intereses. Ayudar y servir en función a otros, y requiere sobre todo muchos niveles de empatía, de ponerte en el lugar de otro y de obrar en consecuencia. No es un acto pasivo, es una cuestión que se nos puede venir a la mente: la filantropía. Estos actos filantrópicos, estos sacrificios que hacen, que muchas veces son para redimirse. Entonces no estaría tanto, es muy beneficioso para la otra persona también. Hay más felicidad en dar que en recibir. Esto tiene que ver con la regla de oro: hacer a los demás. Es una regla pro, que es en función de la otredad. Haz a los demás lo que te gusta que te hagan. De modo que este altruismo nos lleva a la idea de abnegación, de anteponer los intereses de otros al mío propio. Persona que actúa en beneficio de otra persona, que lo hace sin ningún interés, sin ningún fondo, solamente hacer el bien para sentirse bien por el mero hecho de haberlo ejecutado. El altruismo proviene del francés, como ya les decía, altruisme, y designa la diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Se refiere a, como hemos estado percatándonos ya, algo
que está relacionado con la conducta humana y se define por una desinteresada preocupación por tener una atención desinteresada por otras personas. Al contrario, que sería el egoísmo, contrario al egoísmo, que suele estar muy enfocado en un egocentrismo en sí mismo. Y este significado del altruismo tiene un alcance interesante, ya que va en pro de las relaciones sociales con la otredad. Y el altruismo es cuidar a los demás de manera desinteresada, sin beneficio alguno. Esto suena muy difícil de creer en estos días, porque cuando te están haciendo un bien, cuando alguien está siendo objeto de la bondad de X persona, tendría sus reservas. ¿Qué busca esta persona? ¿Qué está tratando de hacer con esto? Esto me va a costar más adelante, aunque probablemente ahora mismo no. Pero mire, la verdad es que sí hay personas que actúan con esto del altruismo de manera tal cual como la definición lo implica. Y tendríamos que tener cuidado de no imputar malos motivos, de irnos más bien por la navaja de Ockham. Es lo que estoy viendo, vamos a ser agradecidos. Ya veremos cómo esto va evolucionando en el tiempo, pero por el momento debo ser agradecido. Si yo voy a un hospital y estas personas me brindan, justamente por el hecho de esta cuestión del juramento hipocrático, de ante nada la vida, ante nada el beneficio ajeno, pero si yo voy a un hospital me piden primero el seguro, esto ya estaría haciendo parecer de que el interés es meramente comercial. No va en función a la atención médica, sino que quizás estos hospitales, estos seguros que están promoviendo permanentemente el primero, no la atención, sino en contra del juramento hipocrático, primero el dinero. Ya después veremos si le atendemos al Señor o no, o si no, hasta pudiera morirse allí. A lo mejor le prestan los primeros auxilios, que creo que esta es la manera más viable de salir del problema, ¿no? Y sin embargo, la humanidad siempre va en pro de... Yo quisiera creer como Jean-Jacques Rousseau, de que todos somos buenos de naturaleza, de que el ser humano siempre tiene en su ADN la bondad, que puede de alguna forma manifestarse de diferentes maneras en cualquier momento, sobre todo cuando hay momentos críticos. La bondad del ser humano termina imponiéndose. Cuando hay un terremoto, cuando hay un desastre natural como justamente un terremoto, un tsunami, un desastre causado por las catástrofes meramente humanas provocadas por el hombre, por el ser humano, quiero decir, como una guerra. Todo esto que es tan terrible del ser humano, sin embargo hay otros seres humanos que están en ese mismo devenir, deseándole el bien a estas personas y atendiendo activamente sus necesidades. Es decir, el altruismo va de yo, ¿qué voy a ganar con esto? Probablemente seas un médico, un enfermero, una persona que sencillamente trabaja en una ONG, ¿sí? O un reportero enviado para cubrir este evento catastrófico, y si te consigues ahí con personas que están sufriendo, yo no puedo dejar de ser empático. Yo no me puedo tapar los ojos ante la calamidad del otro. Y entonces yo procuro atender con lo que tengo y con lo que puedo
su situación. De modo que entra en juego aquí la cuestión que es a priorística. ¿Qué haría usted si un niño está tratando de cruzar una autopista? Inmediatamente trata de socorrerlo. O el llanto de los bebés, que precisamente tiene esta función innata de que no solamente está allí para que este ruido sea provocativo en el sentido de que hay personas que van a reaccionar a él, sino que tiene el sentido agudo, el ser humano, cualquiera que sea que esté escuchando este llanto del bebé, de ir a atender su situación, de ir en pro de ver cómo calmar y a qué se debe este llanto. No es indiferente a este llanto de un bebé. Tampoco somos indiferentes al dolor ajeno. Quisiera pensar yo que esto también es innato en el ser humano, que en general procura ir a atender las necesidades de otros. La cuestión está es que cuando se montó el capitalismo, que es todas estas transacciones comerciales que se deben a divisas, una cuestión completamente transaccional. Y aquí voy a sacar a colación, cuando hablo de transaccional, es verdad que Jean-Jacques Rousseau también habló de que, ok, tú tienes que, en esto del contrato social, yo tengo mis derechos, pero entonces yo tengo que intercambiarlo por deberes. Y aquí yo fluyo con esta ética que se parece mucho a la de David Hume, que hablaba de que al fin y al cabo esto de la ética va más por las emociones. Si cada quien pudiera y fuera el caso de hacer rienda suelta de sus pasiones, usando los términos de David Hume, dar rienda suelta a las pasiones, término que se usaba en aquellos días, por cierto. Entonces, las emociones son las que están primando y que precisamente se hace una racionalización, más que creer que esto es un acto racional puro y duro. Lo que se hace es un acuerdo en cuanto a qué es lo mejor para todos, entendiendo de que en este todo yo tendría que sacrificar algunas de mis más bajas pasiones o mis más altos instintos que pudieran ser muy atados a las emociones o a las pasiones. Así que por el contrato social y por aquello de una ética, esta ética está muy atada a lo racional, o más bien a la racionalización, que es esta acomodación de las emociones para que el caos no reine, sino que procurar el bien por altruismo, en función de las necesidades compartidas que todos, me gustaría pensar, tenemos en común como seres humanos, ¿no? Esto de la cuestión del principio de caridad, ya decía también Donald Davidson, de creer que hay una racionalidad compartida, al menos. Como seres humanos tenemos cosas en común, son mucho más estas que las que no, porque muchos estamos claros de que todos somos diferentes, no es que todos somos iguales, eso es mentira, pero sí iguales ante la ley. Esto que promulgó allá en la legislación estadounidense, los pioneros que procuraron el bien común. No diría yo los pioneros, sino digo de cómo se formuló eso en la Constitución de los Estados Unidos, para poner un ejemplo.
pudiéramos poner muchos más. Y cómo también se concilia eso en la Declaración de los Derechos Humanos. Y si nos vamos más atrás, un intento que procuró ese bien, que es predecesor de todos estos derechos, por lo menos en Occidente, tiene que ver con lo que ocurrió luego de ¿sí? la Revolución Francesa y en el intento de procurar la República, con muchos errores de por medio, por cierto. Por cierto, desde este momento, para acomodar la sociedad que estaba en caos, es por eso que ocurre pensadores de la Ilustración que van a procurar la racionalización por encima de todos estos actos meros, como ellos solían verlo, especulativos de la escolástica y de las tradiciones de los monarcas y de la religión, ¿no? De la religión. Más adelante, o mejor dicho, por esos días, yo hablo de más adelante porque esto obviamente fue tomando forma y se fue configurando posterior a la barbarie, ver cómo acomodar todo esto, una sociedad completamente rota, venida de una revolución sangrienta. Entonces habría que recurrir otra vez no a la barbarie, sino a la civilización, cómo las cosas tendrían que conciliarse por medio de estos acuerdos escritos, por medio de mucha acto intelectual más que de procurar un entendimiento en función y traída por las armas, por la violencia. Entonces, Augusto Comtes, que vivió en aquellos días, porque aquí estoy haciendo un check-in rapidito, la doctrina del positivismo era muy arraigada en aquellos días por los filósofos franceses, unos más que otros. A menudo se consideraba que el asunto de todas estas ideas fundamentalistas que procuraban los monarcas y los religiosos, sobre todo, tenían que acomodarse. No se podía seguir así. Así que muchos revolucionarios intelectuales de la Ilustración, y en esto pudiéramos sin duda aquí apreciar a la contribución de Augusto Comte, sí que empezaron a traer muchos pensamientos y intelecto de por medio basados en cómo acomodar aquella sociedad. Por eso surge de alguna manera la cuestión humanista, la sociología. Y a Augusto Comte fundamentalmente se le atribuye el padre de la sociología, pionero en aquellos logros. Inventó términos y se inventó esta disciplina como un logro supremo de la ciencia social, como lo máximo. Así que esto, por supuesto, vino a traernos la palabra altruismo. Según la teoría social de Comte, entre otras cosas, culminaron con una cuestión que él denominó religión de la humanidad, que presagió el desarrollo de organizaciones humanistas religiosas no teístas, como la ONU, por ejemplo, y cuestiones que procuraron traer instituciones y organizaciones humanistas seculares. En el siglo XIX tuvo su digamos, momento cumbre la explosión de todas estas instituciones. También pudo en aquellos momentos haber procurado la palabra altruisme, que es altruismo.
que ya les conté al principio. Así que así fue como la contribución de Augusto Comte no solamente no es algo que se va a pasar por alto de ninguna manera como padre de la sociología, sino que además esta palabra, este neologismo es de él. ¿Sí? La filosofía de Comte, para seguir hablando un poquito de Comte, se encuentra con la revuelta moderna contra los antiguos inicios de Francis Bacon y consistió a grandes rasgos en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él consideraba oscurantismo, teologismo o metafísicos. Aquí podemos ver evidentemente, valga la redundancia, podemos evidenciar, para no redundar tanto, que las reformas sociales de aquellos días y esta filosofía de Francis Bacon era muy positivista, arraigada, muy en contra, porque la gente estaba asqueada de el oscurantismo, el teologismo y cualquier cuestión que tuviera que ver con algo mágico o metafísico. Así que esta postura era muy conservadora y era contrarrevolucionaria. Está claro que estaba en clara oposición o muy enfrente estas ideas con las propuestas ilustradas de Voltaire y de Jean-Jacques Rousseau. Tomando este trasfondo que era la Revolución Francesa, entendemos por qué Comte aparece acusando a estos autores de generar una utopía metafísica irresponsable y que eran incapaces de adoptar un orden social y moral de la humanidad. Así que las ideas básicas de Comte era que, es verdad, la jerarquía de la ciencia era algo que tenía que en adelante tomarse en cuenta, de manera que el eslabón, según esta estructura mental que él hace y hasta estos modelos que podemos ver por ahí, dependía del anterior. Un eslabón, por supuesto, como que si fuera una pirámide, que la base era prioritaria, dependía y estaba aunada a ella. No tendría sentido si la anterior no hubiese estado y permanecer todavía en su sitio. Entonces, la idea básica de Comte era que esta jerarquía de la ciencia, este eslabón dependía del otro, y estos acuerdos de la complejidad de estos fenómenos estudiados, pudiéramos estar de acuerdo de que si atendemos a esta jerarquía de Augusto Comte, es que la matemática, la mecánica, la física, la química, la biología y por último, y era lo que encabezaba la pirámide de Augusto Comte, estaba la ciencia de las ciencias, como él la llamaría, que eran las ciencias sociales, la ciencia de la sociedad, la sociología como la pudiéramos llamar ahora. Comte vio que esta ciencia era la que estaba por encima y que finalmente era la que había salido de todas las demás, pero por estar en la cúspide de la pirámide, terminaba siendo la que debería tomarse en cuenta para contrarrestar o mitigar los problemas de la humanidad, de la sociedad, del hombre, del ser humano en general. Entonces estas ideas eran que la sociología sería como la punta de lanza para vencer los problemas sociales, justamente los problemas morales, los problemas éticos, que tienen que ver con las interacciones sociales. Desde esta perspectiva científica positiva, que se fundamenta en la observación empírica y los fenómenos que permiten descubrir y explicar el comportamiento de las cosas, atendiendo esto, entonces también hay que usar estas mismas herramientas para entender cómo funcionan las organizaciones sociales humanas. Y este término también se pudiera, al fin y al cabo, llamar ley universal.
porque todos los seres humanos y todas las organizaciones, por ser humanas, eran susceptibles de marchar. Tenían muchas cosas en común, marchar de la misma manera. Y al ser utilizada para provecho de la humanidad, esta ciencia procuraría el bien de no una sola persona, sino en función de lo particular, ¿sí? Entendiendo lo particular, podemos entender lo general. Así que Comte afirma que solo la ciencia positiva o positivismo podría hallarse en las leyes que gobiernen a la naturaleza y comprendiendo también, porque el ser humano es naturaleza, cómo funcionan sus organizaciones. Entendiendo su historia, entendiendo cómo ha evolucionado el ser humano en su institución, que tiene que ver con estas permanentes interacciones, o como diría en su momento también Hegel, estas dialécticas de los seres humanos. Entonces sí, el progreso y las sucesiones de cómo estas dialécticas, que son procesos históricos, iban ocurriendo en el entendido de que al mismo tiempo, mal o bien, pero bueno, es una realidad, se debe procurar entender. Es una tarea que le ocupa a la sociología y al sociólogo en particular, obtener algo de todo este progreso humano y así determinar el momento histórico, los fenómenos sociales que ocurrieron y entenderlos primero, hacer una interpretación de ellos. Aquí podemos decir que es evidentemente un estudio hermenéutico. Y en función de entender, no con una postura prescriptivista, sino positivista, sí, pero describir más allá de estar atado a ver aquella cuestión como un objeto de estudio inerte y yo como el sujeto impongo y propongo, sino más bien que las mismas interpretaciones que se hagan y que delicadamente deben ajustarse, me vayan llevando a una comprensión. Entonces, esto se parece mucho al lema de la bandera de Brasil, por cierto, que tiene la consigna de orden y progreso, ¿sí? Que era la misma consigna de los ilustrados y de los revolucionarios de aquella revolución francesa, ¿verdad? Inspirados, obviamente, como podemos percatarnos, y aquí es una buena forma de enterarnos de eso también, inspirados en el lema positivista de Augusto Comte, esta bandera de Brasil, este lema, que amor como principio y orden como base, progreso como meta. Esta era la consigna de Comte. Amor como principio, orden como base, progreso como meta. Entonces, como podemos ver, este concepto de Augusto Comte, esta palabrita que se inventó, y toda la ideología y toda la dinámica conceptual, dinámica porque se mueve, ¿no? Y porque la podemos entender como una cuestión holística, pero que está fijada de alguna manera en esta palabra de que estamos considerando, ¿no? De altruismo. Entonces sí que fue un gran legado este de Augusto Comte. Aquí lo voy a dejar porque este cuento se me está haciendo largo. Y nada, ¿somos altruistas nosotros o somos egoístas? ¿Tendemos a procurar el bien ajeno? ¿O hay consideraciones éticas que a veces se convierten en dilemas éticos? Que esto sí que lo pudiéramos hablar otro día,
porque es complejo de verdad. Aunque me gustaría pensar de que el ser humano siempre va a procurar el bien ajeno, y procurando el bien ajeno se salva él mismo como especie, como diría Jan Rar, ¿no? El que de nosotros, el vulnerable entre nosotros, el más, digamos, desventajado, el menos favorecido. Entonces, si aún con todo esto pueda él estar bien, matemáticamente, si nos ponemos muy positivistas, muy cientificistas, también las cuentas darían a favor nuestro. Entonces, si el más vulnerable, el menos favorecido, pudiera estar en bien, en promedio todos lo estaríamos. Esto es equidad, esto es justicia social. Esto no es un blandengue, acto filantrópico, social, ñángara, sino más bien es una acción y una característica humana conveniente para el bien colectivo, y allí por supuesto estoy incluido yo. Muy bien, gracias, hasta luego.